Las estructuras de control selectiva simple es un tema que ya abordamos en semanas anteriores. Si recuerdan, las estructuras de control se utilizan para evaluar una condición teniendo como resultado un valor que puede ser verdadero o falso. En las estructuras de control selectivas, cuando la condición se cumple, este va a ser verdadero y ejecutará la o las instrucciones definidas. Si por el contrario la condición no se cumple, el resultado será falso y no ejecutará ninguna instrucción y terminará el proceso. La manera de definirlas en un algoritmo es el siguiente. Se plantea una condición, la cual entonces, si se cumple, ejecutamos una instrucción. De lo contrario, no se ejecuta nada, se salta al siguiente proceso y continúa ejecutándose nuestro código. La toma de decisión de una estructura selectiva simple se expresa con la forma de un rombo y esta sería su representación gráfica. Esto es en diagramas de flujo. El rombo representa la condición o las condiciones que se van a evaluar, las cuales, si se cumplen y son verdaderas, viene hacia abajo y ejecuta la instrucción o las instrucciones que sean necesarias. Si la condición no es válida, es falso, no se cumple, entonces continúa con el proceso que sigue. Ahora bien, esa estructura de control selectiva simple también se puede implementar desde Scratch, para el cual se utiliza el bloque si entonces, que funciona igual que en los ejemplos anteriores. Hay una condición, si se cumple entonces se ejecuta algo y si no, continuamos con el siguiente proceso. Vamos a plantear un problema que vamos a resolver en Scratch para poder utilizar este tipo de estructuras de control. El problema se trata de lo siguiente. Toma en cuenta tu calificación en un examen cualquiera y determina si estás aprobado o no. Y la condición para que estés aprobado es que tengas una calificación mínima de 7. En el ejemplo tenemos dos entradas, dos posibles ejemplos. En el primero nos pregunta cuál es la calificación de tu examen. La entrada del usuario aquí es un 8, por lo tanto la salida debería de ser que con una calificación de 8 estás aprobado. El segundo ejemplo nos dice cuál es su calificación y en este caso la calificación un 6. Si recuerdan, la calificación mínima aprobatoria es de 7, por lo tanto con un 6 es una calificación que nos va a decir que estás reprobado. Entonces este es un problema sencillo que vamos a resolver en Scratch para poder utilizar este tipo de estructuras. Ahora, haciendo un pequeño análisis del problema, primero identificamos lo que es la solución. Para solucionar este problema se necesita conocer la calificación obtenida para esa asignatura y vamos a determinar si está aprobado o no. En este caso ocupamos solamente una variable, la cual le denominaremos calificación. Y la regla es muy sencilla. Si la calificación es mayor o igual a 7, será aprobado. Este sería nuestro algoritmo para plantear la posible solución. Recuerden que siempre debemos tener inicio y fin. Y en el punto número 1 decimos que vamos a definir e inicializar las variables. En este caso comentábamos que era nada más una sola variable, que es calificación, la cual se le va a asignar el valor de 0 inicialmente. Luego hay que preguntar al usuario cuál es la calificación de su examen. Posteriormente capturamos el valor a la variable calificación y hay que hacer aquí una comparación, que si la calificación es mayor o igual a 7, entonces hay que expresar con una calificación, y aquí sería lo que el usuario haya ingresado, vamos a decir que es aprobado. Y con esto terminaríamos el sí, que en este caso es el sí entonces, y concluiría lo que es nuestro algoritmo. Ahora vamos a darle solución al problema en Scratch. Si recuerdan, el algoritmo empezaba con el inicio en Scratch sería al hacer clic, entonces empezamos con eso.
debemos de crear la variable. Por lo tanto, vamos acá a la categoría variables, creamos una variable que se llama calificación. Debemos de inicializar la variable, entonces arrastramos este bloque y vamos a inicializar la variable calificación en 0. Ahora hay que agregar la pregunta. En este caso utilizamos preguntar, y en lugar de poner aquí ¿cómo te llamas?, vamos a agregar la pregunta que era ¿cuál es la calificación de tu examen? Ya tenemos ahí la pregunta. Ahora debemos de almacenar la respuesta que nos va a proporcionar el usuario. Para eso nos vamos a variables y agregamos de nueva cuenta dar calificación, pero en este caso no le vamos a asignar el valor de 0. Tenemos que ir a sensores y agregar ahí lo que es la respuesta que nos va a proporcionar el usuario. Con eso ya podemos almacenar la variable. Ahora habría que preguntar, entonces vamos a control y agregamos el bloque sí. Entonces en el algoritmo que planteamos hay que comparar dos cosas, que sea mayor a 7 o que sea igual a 7. Entonces debemos ir a operadores y vamos a agregar en este caso y ahí vamos a hacer las dos comparaciones. Uno es que sea mayor y el otro es que sea igual. Y vamos a comparar en ambos lo que es calificaciones. Entonces vamos a variables y agregamos en este caso calificación en ambos, pero debemos de checar que sea mayor a 7 o que la calificación sea igual a 7. Esa sería nuestra comparación que debemos de realizar. Faltaría entonces ahora agregar un decir para poner el mensaje en pantalla. En este caso también vamos a ocupar de operadores lo que es el unir. Vamos a agregar aquí 2 y vamos a decir que si aprobó sería con una calificación de, y vamos a agregar de nueva cuenta lo que es calificación, y aquí agregaríamos que ha aprobado. Entonces con esto concluimos. Faltaría nada más agregar acá abajo lo que es el fin. En este caso el fin para nosotros sería en Scratch detener. Vamos a cambiarle aquí nada más detener este programa. Ahora vamos a probar a ver si ya funcionó. Recuerden que ejecutamos desde la banderita en verde. La calificación, vamos a poner una calificación de 8. Nos dice que con una calificación de 8 hemos aprobado. Ahora vamos de nueva cuenta y le vamos a poner la del 6. Y si checamos la del 6 no debería mostrar ningún mensaje. Ahí está, entonces es correcto. Entonces con eso queda concluido